Buenas noches. Hoy hay una información sorprendente que aparece en las páginas web del Comercio y la República. Y resulta pues que un grupo de periodistas de esos dos diarios se ha encontrado nada menos que con una columna senderista, aquella que aparentemente abatió al helicóptero, incluso han llegado a donde estaba el helicóptero, y se han encontrado con esta columna conformada por 5 senderistas, los que le han explicado a estos periodistas pues que los policías que están perdidos, desaparecidos, no están desaparecidos, sino muertos por ellos, porque dicen ellos pues que ofrecieron resistencia y por lo tanto pues fueron abatidos. En fin, hay toda una explicación. Y aquí lo inaudito es que, bueno, periodistas de 2 medios de Lima se han topado con una columna senderista y, sin embargo, eso no ha ocurrido con las Fuerzas Armadas y Policiales, que hasta ahora no dan con el paradero de los policías desaparecidos, aparentemente, lamentablemente fallecidos. Es decir, periodistas encuentran a los senderistas antes que nuestras Fuerzas Armadas y Policiales. Algo raro está pasando acá, ¿no? Bueno, pero la noticia del día, el famoso peritaje. Finalmente, luego de mucho suspenso, incluso de alta dosis de ansiedad, podríamos decir, y en una obra en varios actos, se dio a conocer, pero bueno, más que a conocer, a entrever en realidad, las conclusiones y recomendaciones del peritaje de los expertos internacionales, 2 españoles y 1 portugués, expertos de primer nivel. Bueno, ¿qué podemos sacar en claro de la explicación que nos hizo el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal? Que en cuanto a las aguas superficiales, este peritaje ha confirmado que hay mucha agua en épocas húmedas y muy poca en épocas secas. Es decir, que las lagunas no regulan el agua y que en ese sentido los reservorios que se proyectan sí tendrán un efecto positivo, dijo el ministro, pues habrá más agua para los agricultores y también se entiende en época seca, es decir, estos reservorios regularán el agua, en época seca habrá agua. El peritaje aparentemente recomienda ampliar aún más la capacidad de estos reservorios para ampliar el área y el número de usuarios agrícolas, de usuarios, de agricultores, digamos, que se beneficien de la mayor cantidad de agua que va a haber. Bueno, y en cuanto a las aguas subterráneas, el peritaje señala que no hay acuíferos prácticamente, sino acuitardos. Es una palabra que nosotros aprendimos acá con la geógrafa Nicole Bernex, aquí hace más o menos 1 mes y medio. Los acuitardos son, por lo que he entendido, formaciones compactas que retienen el agua, pero no la transmiten, es decir, el agua permanece confinada, dijo el ministro. Es decir, en otras palabras, el agua en realidad en toda esta zona no percola, no se infiltra. Solo el 3% del agua de la lluvia se infiltra. O sea que la gran mayor parte del agua, digamos, es de escorrentía superficial, esa es la palabra que se usa. Es decir, digamos, surca superficialmente y se pierde en realidad, se pierde en los ríos, se pierde finalmente en la mar Atlántica. Bueno, y en cuanto a la cantidad y en cuanto a la calidad del agua en las lagunas y bofedales, esta es inadecuada para el desarrollo de la vida animal y humana eventualmente, por lo menos en su mayor parte. El ministro Pulgar Vidal refirió una recomendación en torno al área de desmonte. Bueno, una recomendación era ampliar la capacidad de los reservorios, ¿no? Pero hay otra en torno al área del desmonte, pero no quedó francamente claro de qué se trataba. No sabemos si en realidad se está recomendando que no se toque, por ejemplo, 2 lagunas y llevar el desmonte a otra parte o no. Eso no es algo que nos lo va a aclarar ahora, porque lo vamos a entrevistar después de esta introducción. Bueno, mientras tanto, luego de la presentación de los peritos a mediodía, el presidente regional Gregorio Santos tuvo unas expresiones interesantes que hacen abrigar la esperanza de que el diálogo es posible. Escuchemos. Entender que este es un tema o un documento que da soporte técnico, que ha quedado bastante claro,
no es la solución definitiva la que dan los peritos, es un filtro, es un documento técnico. Es también que marcaría un escenario de una etapa del desarrollo del extractivismo en el Perú, un antes y un después. Quiero decirle al pueblo de Cajamarca que hemos obtenido una gran victoria. Esa gran victoria se expresa en que en la patria la inversión privada no le oponga resistencia cuando se trata de transparentar los instrumentos de gestión, los instrumentos que lo va a conducir a llevar adelante un proyecto de inversión privada. Hemos conseguido ahora que el Estado peruano reconozca que hay la necesidad de generar esa confianza que el pueblo cajamarquino y los pueblos del Perú todavía no lo tienen. Es un indicio, falta mucho construirla. Se ha dicho también que no hay actividad extractiva que tenga impacto cero y la propia actividad del ser humano origina impactos, pero que sí hay necesidad de generar garantías para salvaguardar el agua. Y bien, realmente interesantes estas declaraciones de Gregorio Santos porque indican una apertura, ¿no? Él dice que este peritaje representa un antes y un después en la industria extractiva y que en buena cuenta señala o da a entender que permite transparentar los instrumentos de gestión y que cuando estos son transparentes la inversión privada es posible, lo ha dicho en otras palabras, pero más o menos así, y bueno, ha hablado de que con esto el Estado reconoce la necesidad de generar confianza que no existía. Entonces, de alguna manera se da a entender que con el peritaje se empieza a generar confianza. Pero lo importante aquí es que efectivamente el peritaje debería servir para eso, para iniciar un diálogo técnico, porque finalmente hablando se entiende la gente, pues no es cierto, tan sencillo como eso. Y quien sin embargo no está de acuerdo aparentemente con el tema del diálogo y se mantiene en sus posiciones, es Marco Arana, quien hoy ha insistido en buena cuenta en que Conga no va, que es inviable, que no tiene licencia social, no importa, en buena cuenta no importa que técnicamente sea viable, porque socialmente no lo es. Es decir, de alguna manera Arana se mantiene en sus 13, no quiere dialogar, en buena cuenta no acepta un diálogo técnico, simplemente señala que la gente no lo quiere y punto. Eso no, pues eso no es manera de... Hay que precisamente empezar a hablar, empezar a explicar estas cosas. Bueno, nosotros precisamente vamos a estar con el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, para entender bien qué es lo que este informe está postulando. Y luego vamos a estar con Ernesto Álvarez Miranda, presidente del Tribunal Constitucional, porque hoy día mismo también el tribunal emitió una resolución que declara inconstitucional la famosa ordenanza del gobierno regional de Cajamarca, que declaraba intangibles las cabeceras de cuenca para la minería y que declaraba inviable el proyecto Conga, ¿no es cierto? Bueno, vamos a regresar entonces con Manuel Pulgar Vidal.